Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Hora de Noticias por Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales noticias de esta jornada y estas y otras informaciones, recuerda que están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de Zapping. También saludamos a quienes nos acompañan, por supuesto, en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, en Valparaíso y Viña del Mar, en el 102.5 FM y para toda la región de Valparaíso. Comenzamos de inmediato con la lectura de los titulares para esta jornada. Condenan a banda Tren del Mar a 167 años de cárcel por 4 homicidios. Son 11 condenados por asociación criminal y otros graves delitos. Habitantes de la megatoma de San Antonio denuncian abandono total de Poduje. Acusan nulos avances en el proyecto habitacional. Detienen faenas de demolición de roca que cayó durante el temporal en Putaendo. Obra estaría amenazando la red de alcantarillado. Diputado Teao pide citar a comisión por prolongados cortes de luz en la región de Valparaíso. Más de 3.800 clientes continúan sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso. Viña del Mar concentra la mayor cantidad de afectados. 2 personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en Quillota. La Policía de Investigaciones está investigando una presunta intoxicación por monóxido de carbono. Y parlamentarios exigen medidas urgentes para reactivar Caleta Portales tras el temporal. Solicitan recursos para reponer la grúa y apoyar a pescadores afectados. Y de esta manera comenzamos las informaciones. Nos vamos de inmediato con nuestra unidad móvil, quien tiene información de este momento. El Ministerio Público y la PDI dieron a conocer los detalles de esta sentencia, las penas impuestas a los principales integrantes de la organización y nuevo material audiovisual exhibido también durante el juicio. Daniel Zunino nos informa desde Valparaíso. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? Así es, un gran golpe al crimen organizado vivimos acá en Valparaíso, porque tenemos ya estas condenas, estas sentencias a la causa El Tren del Mar, investigación encabezada por el Ministerio Público en este caso y también la Policía de Investigaciones, que permite desarticular una célula del Tren del Agua que operaba en nuestra región. El tribunal condenó a 11 integrantes de esta banda criminal a un total de 167 años de presidio efectivo por delitos que incluyen asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidios calificados, porte ilegal de armas y además lavado de activos, entre otros. La condena más alta, en este caso, recae sobre el líder de la banda, Carlos Luis Padilla, alias apodado El Toro, quien recibe 35 años de cárcel efectiva. El tribunal lo condena a 12 por asociación ilícita, 8 años por tráfico de drogas, 10 años por tráfico de armas y 5 años y un día por lavado de activos, además del pago de una multa de 100 UTM. En materia de lavado de activos, la investigación, acá esto es lo impresionante de Brenda, porque logra acreditar que la organización blanquea un total de 339 millones
de pesos, dinero proveniente de las actividades ilícitas del grupo. De este monto, 195 millones son atribuidos directamente al Toro, mientras que otros 107 millones corresponden a Aragne Santos Pérez y cerca de 37 millones de pesos fueron asociados a otras personas investigadas en Villa Alemana. Nos enfocamos en este caso en Aragne Santos Pérez, que es pareja del líder de la banda, que fue condenada a 16 años de presidio efectivo tras ser encontrada culpable de además asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, además del pago de una multa de 50 UTM. Otra de las principales condenadas fue Catherine Castillo, quien recibe 11 años de cárcel por también asociación ilícita y tráfico de drogas. Y restante ya hablamos de los otros condenados, de Carlos Pérez, Josué Volcán, Ángel Rondón, Beisali Sabria y también Carlos Abreu. Todos condenados principalmente por esta asociación ilícita y delitos vinculados al tráfico de drogas. También fueron condenados Renzo Espinosa López, alias El Chucky, y José Alexander Colina Figueredo, alias Arcángel. Este último con una de las penas más altas de su responsabilidad en el homicidio calificado de daico, además de delitos de armas y tráfico de drogas. Finalmente, Juan José Farías Vázquez, alias Chencho, también fue condenado por el homicidio calificado de daico, asociación ilícita y porte ilegal de armas. Durante esta investigación es necesario precisar que el Ministerio Público logra establecer que esta banda criminal operaba desde la región de Valparaíso y mantenía nexos directos con la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua en Venezuela, enviando recursos obtenidos del tráfico de drogas, por ejemplo, mediante complejas maniobras de lavado de dinero, incluyendo transferencias bancarias y mecanismos financieros utilizados para sacar los fondos de nuestro país. Tenemos palabras entonces en este caso, de Guillermo Gálvez, jefe de la PDI regional de Valparaíso. Escuchemos. Estamos muy contentos porque después del trabajo realizado por la policía en conjunto con el Ministerio Público y después de llevarlo a juicio, se logra una condena inédita dentro de la región. Yo creo que la más importante que se ha logrado en contra del crimen organizado en la región de Valparaíso. 167 años entre todos los imputados, entre todos los detenidos, más sumados a los que ya habían sido condenados por juicio abreviado. Creo que es la más, creo no equivocarme, siendo la más importante dentro de la región. Además, quien también estuvo presente en esta declaración de las sentencias fue el fiscal José Uribe, quien califica este fallo como uno de los más importantes en la lucha contra el crimen organizado de la región, mientras que la PDI destaca, como escuchábamos, el trabajo investigativo, que en este caso permite reunir las pruebas necesarias, 100% necesarias para obtener estas condenas. Escuchemos también al fiscal José Uribe. La más alta la tiene el líder de la organización, Carlos Padilla, alias El Toro, donde fue condenado a, en total, más de 35 años de pena efectiva. Después tenemos una segunda línea de sujetos que cometieron los delitos de homicidio, y también la pareja El Toro, que va en torno a los 20 años, son varias penas que suman más de 20 años. Después tenemos otro grupo que está en torno a los 10 años de privación de libertad. Con sentencias ya establecidas que suman 167 años de presidio efectivo, la causa Tren del Mar se transforma en uno de los golpes judiciales más significativos contra una célula del Tren de Aragua en nuestro país. Muchas gracias, Daniel, por esa información, ese despacho. Retomamos contacto nuevamente contigo en cualquier momento. Buenas tardes. Que esté muy bien. Y seguimos con las informaciones. Dirigentes de las cooperativas y comités habitacionales del Cerro Centinela, esto en San Antonio, denunciaron que el proyecto habitacional destinado a dar una solución definitiva a la megatoma de esa comuna permanece paralizado desde el cambio de autoridades en el Ministerio de Vivienda. Aseguran que, pese a existir un decreto de expropiación, una resolución vigente y también un trabajo técnico avanzado, no han sido nuevamente convocados a las mesas de trabajo y no han obtenido una respuesta a sus solicitudes de reunión. El presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, Mario Reyes, sostuvo que la iniciativa permitiría beneficiar a más de 5.300 familias entre habitantes del asentamiento y comités de vivienda de la provincia de San Antonio. Asimismo, indicó que el proceso contemplaba proyectos de densificación con departamentos y viviendas, pero que las conversaciones se detuvieron en marzo y desde entonces no han existido
existido nuevos avances. Los dirigentes también respondieron a las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a la presencia de personas con segunda vivienda en la megatoma. Afirmaron que el propio Serviu estableció filtros para excluir a quienes no cumplían con los requisitos, como no tener otra propiedad, residir en el cerro, contar con registro social de hogares, ahorro y estar incorporados además en este catastro oficial. Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado al Ministerio de Vivienda para retomar las mesas técnicas y escuchar el trabajo desarrollado durante los últimos 6 años. Además, advirtieron que el reciente sistema frontal, por supuesto que agravó las condiciones de este asentamiento, dejando sectores aislados, y acusaron que tanto las autoridades como algunos medios de comunicación han invisibilizado los avances y esfuerzos realizados por las familias organizadas. Y seguimos con las informaciones. Detienen las faenas de demolición de roca que cayó durante el temporal en Putaendo. La medida fue adoptada de manera preventiva luego que se detectara un alto riesgo técnico en el lugar. Especialistas de Serna Geomin, el Ejército de Chile y geólogos evalúan ya la forma más segura de poder fragmentar la estructura desprendida durante el sistema frontal. Más detalles en el siguiente informe. La Delegación Presidencial Provincial de San Felipe suspendió temporalmente los trabajos de demolición de la roca de más de 40 toneladas que se desprendió desde el Cerro El Llano de Putaendo, tras los recientes sistemas frontales, luego de detectarse un alto riesgo técnico que podría desencadenar una nueva emergencia. La autoridad informó que las labores, realizadas con un rompedor hidráulico, fueron detenidas debido a que las fuertes vibraciones de la maquinaria podrían fracturar la tubería principal del alcantarillado que pasa justo bajo el lugar donde impactó la enorme roca. Frente a este escenario, se dispuso una evaluación técnica en terreno para definir el procedimiento más seguro que permita fragmentar la estructura sin afectar la infraestructura sanitaria. En la inspección participan profesionales de Serna Geomin, del Ejército de Chile y expertos en geología, quienes analizan las distintas alternativas para ejecutar la intervención de manera controlada. Desde la Delegación Presidencial Provincial señalaron que la prioridad es resguardar la seguridad de la población y evitar un eventual colapso de la red de aguas servidas, por lo que las labores mecánicas permanecerán suspendidas hasta contar con un informe técnico que determine cómo reanudar los trabajos de forma segura. Y el diputado Otuiti Teao solicitó citar a la Comisión de Energía, a la ministra de Energía, a la SEC y a alcaldes de las comunas afectadas para analizar los prolongados cortes de electricidad en la región de Valparaíso y exigir compensaciones para los usuarios. Más antecedentes en el siguiente informe. El diputado Otuiti Teao solicitó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cite a la ministra de Energía, Jimena Rincón, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a los alcaldes de las comunas afectadas para abordar los prolongados cortes de suministro ocurridos tras el sistema frontal en la región de Valparaíso. La petición surge luego de que la SEC formulara cargos contra Chilquinta Distribución por eventuales incumplimientos a la normativa vigente respecto de los plazos para restablecer el servicio eléctrico durante la emergencia. El parlamentario señaló que la instancia debe permitir conocer la magnitud de las interrupciones, la cantidad de usuarios afectados y las medidas que se adoptarán para exigir compensaciones a quienes permanecieron varios días sin suministro. He pedido que la Comisión de Energía cite a la ministra Jimena Rincón, a la SEC y a los alcaldes de las comunas afectadas para conocer la magnitud de las afectaciones, la masividad de los cortes y las acciones para exigir a las empresas que compensen a los miles de usuarios afectados. Teao sostuvo además que los alcaldes deben participar de la sesión para informar las acciones desarrolladas en sus comunas, especialmente en materias relacionadas con la poda de árboles y la información recopilada durante la emergencia. Finalmente, el legislador informó que también ofició a la SEC para conocer las medidas adoptadas y reiteró que las empresas distribuidoras deben responder por los extensos cortes de energía, transparentar los tiempos de reposición y asumir las responsabilidades que correspondan si se acreditan incumplimientos. Además, estamos oficiando desde mi oficina parlamentaria para que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles comunique las medidas adoptadas para exigir que las empresas eléctricas respondan por los cortes de servicio que se han extendido por demasiados días. Y dentro de ese mismo tema, más de 3.800 clientes continúan sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso.
Viña del Mar, Valparaíso, Nogales y La Ligua concentran la mayor cantidad de afectados, según el último reporte entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Revisemos el detalle en el siguiente informe. Un total de 3.814 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, de acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, organismo que monitorea en línea la información entregada por las empresas distribuidoras de energía. La comuna con la mayor cantidad de usuarios afectados es Viña del Mar, seguida por Valparaíso y Nogales. También se registran interrupciones del servicio en La Ligua, Quilpué, Los Andes, El Quisco, San Antonio, Quillota, Zapallar, Limache, La Calera, Puchuncaví, El Tabo, Petorca, Santo Domingo, Hijuelas, Casablanca y Quintero. Desde la SEC recordaron que la información se elabora a partir de los datos proporcionados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los cuales son monitoreados de manera permanente por el organismo fiscalizador. Asimismo, precisaron que el reporte se actualiza de forma dinámica conforme las compañías completan el ingreso de antecedentes, por lo que las cifras pueden variar con el transcurso de los minutos. Y el Ministerio de Educación mantiene suspensión de clases en toda la región de Coquimbo y en 5 comunas de Atacama tras el sistema frontal. La medida regirá este jueves 23 y viernes 24 de julio en todos los niveles. Revisemos el detalle. El Ministerio de Educación informó que las clases permanecerán suspendidas este jueves 23 y viernes 24 de julio en las 15 comunas de la región de Coquimbo debido a las complicaciones provocadas por el sistema frontal que afectó al norte chico. En la región de Atacama, la medida regirá en la comuna de Tierra Amarilla y en toda la provincia del Huasco. La suspensión se aplicará en establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas mientras continúan las labores de emergencia. En su último balance, Senapred informó que el sistema frontal deja 13 personas fallecidas, 4 desaparecidas, 3.532 damnificados, 1.553 personas albergadas y 61.557 aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo. Son 13 personas fallecidas lamentablemente producto de este sistema frontal. 4 personas se mantienen en calidad de desaparecido. La cifra baja por las razones que acaba de explicitar el subsecretario a partir de ubicar a estas 3 personas en la comuna de San José de Maipo. 3.469 personas damnificadas en el tramo entre Atacama y la Araucanía, 1.552 albergados, los que se concentran en la región de Coquimbo con 644. Asimismo, el gobierno extendió el estado de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, que se suma a la provincia del Huasco y a toda la región de Coquimbo. En paralelo, se mantiene la declaración de zona de catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos para agilizar la entrega de ayuda a las zonas afectadas. Un hombre de 60 años y una mujer de 50 fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda en el sector de Boco, esto en la comuna de Quillota. La principal hipótesis apunta a una intoxicación por monóxido de carbono. Más antecedentes en el siguiente informe. 2 personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda ubicada en el sector de Quebrada del Ají, en Boco, comuna de Quillota. El hallazgo movilizó a personal policial durante la jornada de este miércoles. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, las víctimas corresponden a un hombre de 60 años y una mujer de 50, quienes fueron encontrados sin signos vitales al interior del inmueble. Las primeras informaciones apuntan a que ambos habrían fallecido producto de una intoxicación por monóxido de carbono, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrieron al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias investigativas. La causa exacta de muerte será determinada tras los peritajes especializados y los exámenes que se practiquen durante el desarrollo de la investigación. Y Carabineros desarticuló una banda de microtraficantes en San Antonio. El operativo del OS7 de Carabineros se ejecutó en 2 inmuebles de Yoyeo Alto en el marco del plan Barrios Críticos, logrando la captura de sujetos con un amplio prontuario policial y la incautación también de marihuana, pasta base y cocaína. Vamos al detalle en el siguiente informe.
Carabineros del OS7 de San Antonio desarticuló una estructura criminal dedicada al microtráfico de drogas que operaba en el sector de Yoyeo Alto, en un procedimiento que culminó con la detención de 6 personas mayores de edad. El operativo se desarrolló en el marco del Plan Estratégico Barrios Críticos, luego de una investigación que permitió obtener una orden judicial para allanar 2 inmuebles utilizados presuntamente para el acopio y comercialización de sustancias ilícitas. Entre los detenidos hay una mujer y 5 hombres, todos con antecedentes policiales, uno de ellos con una orden vigente de detención por receptación de vehículo motorizado. Durante los allanamientos, Carabineros incautó marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo que sería producto de la venta de drogas y diversos elementos destinados a la dosificación y comercialización de las sustancias. Por instrucción del Ministerio Público, los 6 imputados fueron puestos a disposición del tribunal para enfrentar su respectivo control de detención durante la presente jornada. Y parlamentarios y dirigentes de la pesca artesanal solicitaron al gobierno medidas urgentes para reactivar la caleta Portales de Valparaíso, paralizada ya hace 10 días por los daños que dejó el temporal y las marejadas. Vamos a más antecedentes en el siguiente informe. Parlamentarios y representantes del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales pidieron al gobierno adoptar medidas urgentes para reactivar la caleta, donde cerca de 500 personas permanecen sin poder trabajar desde hace 10 días debido a los daños provocados por el temporal. La situación fue expuesta ante la Comisión de Pesca del Senado, que acordó oficiar al Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional, el Consejo Regional y la Delegación Presidencial de Valparaíso para acelerar soluciones. La senadora Carol Cariola pidió destinar recursos para reparar o reponer la grúa hidráulica dañada, calificándola como una herramienta esencial para el funcionamiento de la caleta. Además, anunció la presentación de un proyecto de acuerdo para pedir apoyo económico y productivo para las familias afectadas. Le hemos solicitado al subsecretario de Pesca, al gobierno, con quienes nos hemos comunicado y en la Comisión de Pesca del Senado de la República, que se tomen todas las medidas a la brevedad para que se repongan todas las herramientas que se requieren para que los pescadores artesanales de nuestra región puedan retomar su trabajo. Ya son 10 días en que dejan de producir, que tiene consecuencias directas en sus familias. Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Toño, afirmó que la grúa representa el corazón de la caleta y advirtió que los trabajadores necesitan una solución transitoria que les permita retomar sus labores antes del inicio de la veda biológica. A nosotros lo atacó el corazón de la caleta. El corazón de la caleta es la grúa hidráulica que tenemos. Usted sabe que como las embarcaciones están creciendo y esa grúa lo tira como a 8 toneladas. En estos momentos está añico la grúa. Ustedes han visto los videos, la mar pasaba por arriba de todo. Hizo los fileteadores de los puestos de las mujeres que filetean pescado, todo hecho tira, infinidad de cosas que pasó en Caleta Portales. Yo creo que es la única caleta de la quinta región que fue tan mal el temporal que pasó por nosotros. El llamado también fue respaldado por integrantes de las comisiones de pesca de la Cámara y el Senado, quienes advirtieron sobre el impacto social y económico que enfrenta la pesca artesanal tras el temporal y solicitaron una respuesta rápida por parte del Ejecutivo para recuperar la actividad. Nuestros pescadores de Valparaíso están teniendo que sobrevivir al aumento del precio de los combustibles por el manejo del ministro Quirós, como también al retiro de la nueva ley de pesca y ahora además a este temporal que se podría recuperar con los fondos de Indespa que el gobierno también ha recortado. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédese, ya llegamos con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Y seguimos con informaciones acá en puranoticias.cl. La Fiscalía de Atacama instruyó diligencias para esclarecer la muerte de un trabajador agrícola de nacionalidad boliviana, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Copiapó tras ser arrastrado por el caudal durante el sistema frontal. Vamos a más antecedentes en el siguiente informe.
La Fiscalía de Atacama ordenó diversas diligencias para esclarecer el fallecimiento de un trabajador agrícola de nacionalidad boliviana, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría intentado cruzar el río durante la noche por causas que aún se investigan, siendo arrastrado por el caudal producto de las intensas lluvias que han afectado a la zona. Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó y peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias junto al Ministerio Público para establecer la dinámica de los hechos. Las pericias desarrolladas en el sitio del suceso permitieron descartar preliminarmente la participación de terceras personas, mientras que la principal hipótesis apunta a una asfixia por inmersión, lo que deberá ser confirmado mediante la autopsia del Servicio Médico Legal. Recibimos un llamado de un fallecimiento de una persona que habría sido arrastrada por el cauce del río Copiapó a propósito de las crecidas producto del sistema frontal que enfrentó la región, y dispusimos el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, también del Servicio Médico Legal, toda vez que era necesario realizar diligencias para poder entender qué es lo que había ocurrido con esta persona. La Fiscalía informó que la investigación continúa y que el caso será derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional para brindar apoyo a los familiares de la víctima y continuar con las diligencias correspondientes. El Ministerio de Salud desplegó más de 66.000 vacunas contra la hepatitis A, la difteria y el tétanos en las regiones afectadas por el sistema frontal, además de equipos técnicos y recursos para reforzar la respuesta sanitaria. Vamos al detalle en el siguiente informe. El Ministerio de Salud reforzó su despliegue en las regiones afectadas por el sistema frontal con el envío de más de 66.000 vacunas contra la hepatitis A, la difteria y el tétanos, además de personal especializado y equipamiento para apoyar la emergencia. La ministra de Salud, Maicho Malí, informó que la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, se trasladó al norte del país junto a equipos técnicos para fortalecer la respuesta sanitaria en las comunas más afectadas por las intensas lluvias. Las vacunas serán administradas principalmente en albergues, mientras que el operativo también considera internet móvil, un vehículo 4x4 y 3 especialistas en emergencias y desastres para apoyar el trabajo de los equipos de salud en terreno. Y el gobierno amplió el estado de excepción constitucional de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla en la región de Atacama debido a los cortes de tránsito provocados por la activación de quebradas tras el sistema frontal. Vamos al siguiente informe. El gobierno resolvió ampliar el estado de excepción constitucional de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla en la región de Atacama como respuesta a las afectaciones provocadas por el sistema frontal que continúa impactando la zona. La decisión fue adoptada luego de los cortes de tránsito registrados en los sectores de Río Potro y la ruta C453, donde la activación de quebradas interrumpió la conectividad y complicó el desplazamiento de personas y equipos de emergencia. Con esta medida, Tierra Amarilla quedó bajo la jurisdicción del jefe de la Defensa Nacional, el general Claudio Paredes, quien también está a cargo de las zonas donde ya regía el estado de excepción. La ampliación incorpora a esta comuna al régimen excepcional que ya se encontraba vigente en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la región de Atacama. Desde el Ejecutivo señalaron que la medida permitirá reforzar la coordinación y el despliegue de recursos para enfrentar los efectos del evento meteorológico. El decreto fue firmado por el presidente José Antonio Kast y los ministros del Interior, Defensa y Seguridad Pública, siendo tomado de razón por la Contraloría General de la República. Y ponga atención con esta información. La Fiscalía descubrió osamentas humanas. Estaban bajo tierra en Quinta Normal y corresponderían a un joven venezolano de 16 años desaparecido. El lugar era usado por la facción Los Mapaches del Tren de Aragua. Revisemos el detalle en el siguiente informe. La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó el hallazgo de osamentas humanas en un inmueble de Calle Nueva Imperial en Quinta Normal, identificado por los investigadores como una presunta casa de tortura utilizada por la facción Los Mapaches, vinculada al Tren de Aragua. Los restos corresponderían a un adolescente venezolano de 16 años, cuya desaparición fue denunciada por su madre en diciembre de 2024. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por presunta desgracia desarrollada por la PDI durante las diligencias
diligencias, los detectives removieron el piso de madera de una habitación y tras excavar cerca de 1,5 metros de profundidad encontraron restos humanos enterrados. El fiscal Milibor Mugueño indicó que las diligencias permitieron reunir antecedentes que vinculan el caso con la facción Los Mapaches del Tren de Aragua, mientras que el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, señaló que el inmueble ya había sido allanado en varias oportunidades y que ahora corresponde determinar científicamente la identidad de los restos. Desde la PDI señalaron que la forma en que fue ocultado el cuerpo y el uso del inmueble como centro de cautiverio y tortura coinciden con el modus operandi atribuido a esta organización criminal, vinculada a delitos como secuestros y homicidios. Sí, seguimos revisando informaciones por puranoticia.cl. La diputada María Francisca Bello presentó 25 indicaciones al proyecto de admisión escolar para evitar que estudiantes autistas o con discapacidad enfrenten discriminación durante el proceso de selección. Vamos al detalle en el siguiente informe. La diputada María Francisca Bello presentó junto a la Federación Nacional de Autismo 25 indicaciones al proyecto de elección mutua del sistema de admisión escolar. Esto con el objetivo de resguardar los derechos de estudiantes autistas y de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Las propuestas buscan impedir que entrevistas, evaluaciones u otros criterios de selección puedan transformarse en mecanismos de exclusión, garantizando además accesibilidad, ajustes razonables y prohibiendo exigir diagnósticos médicos durante el proceso de admisión. La parlamentaria sostuvo que ningún estudiante debería quedar fuera de un establecimiento por su condición o por requerir apoyos especiales, agregando que las entrevistas deben ser voluntarias, informativas y sin incidencia en la asignación de vacantes. Entre las indicaciones también se plantea eliminar la adhesión obligatoria al proyecto educativo como requisito de ingreso y evitar que la asistencia, el rendimiento académico o los antecedentes disciplinarios sean utilizados como criterios de selección. Desde la Federación Nacional de Autismo valoraron el trabajo conjunto con el equipo legislativo de la diputada, señalando que las propuestas se basan en evidencia técnica y en la legislación vigente, con el propósito de fortalecer un sistema de admisión que garantice igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y el senador UDI, Javier Macaya, presidente de la comisión mixta que tramita la megareforma, justamente afirmó que la suspensión de la sesión del Senado se debió a la falta de votos para aprobar el mecanismo de compensación a los municipios, esto por la rebaja de las contribuciones. Precisó que los principales capítulos de la iniciativa ya fueron aprobados y que el debate pendiente se limita a esta materia. El parlamentario explicó que la rebaja de contribuciones ya fue votada y que la discusión actual se centra en definir si las municipalidades finalmente serán compensadas por los recursos que dejarían de percibir. En ese sentido, advirtió que de no aprobarse la compensación, los municipios perderían cerca de $200 millones en ingresos. Finalmente, Macaya sostuvo que algunos parlamentarios consideran innecesaria esa compensación debido a cuestionamientos sobre la administración de los recursos municipales, pero insistió en que la votación suspendida no afectaba el contenido general de la mega reforma, sino exclusivamente el financiamiento de las comunas tras la disminución de las contribuciones. Y seguimos con las informaciones, nos vamos hasta nuestra página web www.puranoticia.cl. Dice lo siguiente el titular: el viceministro Mas asegura que el gobierno está confiado en que van a estar los votos para aprobar la mega reforma. El viceministro de Economía, Daniel Mas, defendió la tramitación de la mega reforma y aseguró que se trata de la mayor transformación económica en los últimos 40 años. En conversación con Radio Agricultura, sostuvo que hay que darle tiempo al tiempo y que salga de buena forma la reforma. Ayer no se pudo, bueno, a la vuelta del distrital se va a intentar de nuevo, eso aseguró el viceministro. En cuanto a los posibles vetos, del gobierno, dijo que creen que las indicaciones sobre intereses y el olvido financiero podrían ser vetadas. Por otro lado, el viceministro abordó la coordinación ante la emergencia por el sistema frontal y destacó que la anticipación con la que lo vimos como gobierno creo que nos ha jugado muy a favor en salvar vidas. Finalmente recalcó que no hubo ninguna demora en declarar zona de catástrofe. Esto lo fuimos monitoreando día a día. Cuando fue necesario decretarla, se hizo. El evento fue creciendo, se fue acumulando, aseguró el viceministro Daniel Mas.
Y a continuación revisemos la entrevista realizada aquí en puranoticia.cl al alcalde de Olmué, presidente de la Asociación de Municipalidades, Jorge Gil, quien conversó sobre los municipios que recurren al CERNAC. Vamos a revisar ese contenido de inmediato, pero antes vamos a tomar contacto con el senador Andrés Lonton, porque esta tarde senadores de Renovación Nacional se reunirán con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para revisar el avance de la agenda legislativa y definir prioridades en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Conversamos entonces a continuación con el senador Andrés Lonton, que ya está con nosotros, sobre las expectativas de este encuentro, los desafíos que también a su juicio, senador, siguen pendientes en materia de seguridad. Buenas tardes, bienvenido a puranoticia.cl. Hola, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, senador, esta tarde se van a reunir con el ministro Martín Arrau. ¿Qué esperan concretar en este encuentro y cuál será el principal planteamiento que llevará Renovación Nacional? Sí, bueno, lo principal para nosotros es tener una agenda clara para que marque el camino del gobierno, pero también del Congreso respecto a cuáles van a ser los énfasis que va a tener el Congreso Nacional respecto a la agenda legislativa de seguridad, que sigue siendo y va a seguir siendo la principal preocupación de los chilenos. Y para nosotros tenemos varios ejes. Control de las fronteras, tanto marítimas como terrestres, y ahí entra el proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal o irregular a nuestro país, que ha tenido una demora que esperamos que sea subsanada en los próximos días. Todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros puertos en materia de seguridad, tecnología, reforzamiento de la labor de las Fuerzas Armadas y también de la Policía de Investigaciones. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la persecución penal, el proyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente, que para nosotros como Renovación Nacional, siendo autores de dicho proyecto, es muy importante, tiene discusión inmediata y ahí esperamos marcar un antecedente claro respecto a que quienes cometen delitos graves no la van a sacar gratis o no van a tener licencias o permisividades, como hoy día vemos a propósito de los delitos violentos que cometen los menores de edad. El otro eje tiene que ver con fortalecimiento de nuestras policías. El proyecto de ley que mejora la condición remuneracional y laboral de nuestros carabineros, policía e investigaciones, desde el punto de vista de las condiciones que ejercen su labor, es muy relevante. Y por otro lado, la agenda Nain Retamal 2.0. Esto es que nuestros carabineros tengan un estatuto reforzado de protección para los funcionarios de Franco, para la familia, en el caso de que algún funcionario de carabineros fallezca en el ejercicio de sus funciones, lo que tiene que ver con los apremios ilegítimos, sancionar a quienes le faltan el respeto a la autoridad, y que hoy día no tienen sanción porque no reviste el carácter de lesiones, también es muy relevante. Y lo que tiene que ver también con la infraestructura crítica, esto es que las Fuerzas Armadas puedan estar en ciertos lugares específicos, protegiendo a la población y complementando el rol que tienen nuestros carabineros, que es un proyecto que lleva mucho tiempo esperando y que para nosotros también es tremendamente relevante. Esos son algunos de los proyectos. Otros tienen que ver con, por ejemplo, controles vehiculares, sancionar a quien se arranca de carabineros. Otro que tiene que ver directamente con modificar la tipificación de los delitos de hurto y robo con sorpresa, que hoy día tienen el robo con sorpresa muchas veces es sancionado como hurto, o los delitos que se cometen en sectores rurales o agrícolas, que tienen una sanción que muchas veces es asimilable al hurto y no cumplen con una penalidad que la ciudadanía espera. Es decir, nosotros esperamos menos garantismo, una agenda más clara, pero no dejar de lado la prevención, la reinserción, que son determinantes para combatir precisamente la reincidencia, pero creemos que hay que combatir fuertemente unos garantismos exacerbados que no permiten que quienes cometen delitos violentos paguen la pena que corresponde. Senador, quizás con esta pregunta lo pongo un poquito en aprieto, pero si tuviera que definir una sola prioridad para acelerar esta agenda de seguridad, ¿cuál sería y por qué? Me pone en aprieto. A ver, yo creo que estando en tierra derecha, el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente es muy relevante. Creemos que ese es un espacio de garantismo y permisividad que está cada vez siendo con mayor intensidad inaceptable para la sociedad. Nosotros presentamos esto el 2022.
nos parece que eso está generando una impunidad bien flagrante y que está generando reincidencias y delitos cada vez más violentos. Y creemos que ahí ha habido poca preocupación desde el punto de vista de las consecuencias que ha tenido para la ciudadanía el tener en libertad delincuentes que cometen delitos tan violentos sin una penalidad asociada que cumplan con las expectativas de la ciudadanía y del daño que se produce, pero además combinándolo obviamente con todo lo que pasa en los regímenes cerrados y la labor de los funcionarios que están sobrepasados, la labor de gendarmería que muchas veces se reduce a solamente lo que pasa afuera. Me parece que estamos al debe en reinserción, prevención, pero además respecto a la penalidad y castigo a menores de edad que cometen delitos violentos, que hoy día tienen un régimen especial que los hace ser beneficiarios de muchos beneficios, valga la redundancia, pero también medidas alternativas de cumplimiento de pena. Eso es uno, pero además quiero combinarlo con la protección de nuestras fronteras marítimas y terrestres. En la región de Valparaíso, particularmente el puerto de Valparaíso y puerto de San Antonio, hay que reforzar la labor de seguridad, particularmente lo que tiene que ver con la entrada de carga, tecnología, inteligencia, mayor dotación. Tenemos muy buen director allá de aduanas, pero me parece que si bien están haciendo una buena labor, necesitan reforzar, por ejemplo, los funcionarios del SAC, tener una brigada de delitos portuarios en San Antonio. Si logramos controlar nuestros puertos y nuestra frontera marítima y nuestra frontera terrestre, por ejemplo, la de los Libertadores, que estamos avanzando en varios proyectos para poder fortalecer la seguridad del puerto terrestre, pero también hacer más ágiles los controles para que los turistas no queden detenidos una cantidad de tiempo exacerbante. Vamos a poder mejorar la crisis de inseguridad, que muchas tienen que ver con bandas de crimen organizado, bandas transnacionales, que han venido importando delitos extremadamente violentos en nuestra región. Y aprovecho para pasar el dato y felicitar al Ministerio Público y a las policías porque lograron condenas ejemplificadoras de más de 160 años de cárcel para el Tren del Mar, que era una célula del Tren de Aragua en la quinta región que había cometido homicidios, sicariatos. Así que felicitar especialmente a la brigada del SAC y el SACFI que hicieron una muy buena labor de investigación. Estamos en Hora de Noticias conversando con el senador Andrés Lonton. Senador, desde la creación del Ministerio de Seguridad, ¿qué evaluación hace usted de su funcionamiento? ¿Considera usted que ha logrado ordenar mejor la estrategia de alguna forma para enfrentar la delincuencia? Mira, yo creo que se ha focalizado mejor. Si tú me preguntas si el ministerio quedó tal cual a mí me habría gustado, claramente no. Yo no habría tenido 2 subsecretarías, habría tenido una. Le habría dado más poder, más autoridad al ministro de Seguridad, no le habría quitado el rol a los delegados presidenciales de seguridad, que siguen asumiéndolo de facto en las regiones. Si tú le preguntas en la región a quién llaman, las autoridades probablemente te van a decir que siguen llamando al delegado, pero el delegado no tiene las funciones, las tiene el Ceremi. Pero en Petorca me va a decir que van a llamar al Ceremi, que está en Valparaíso. Bueno, eso no ocurre. Entonces, yo creo que el Ministerio de Seguridad, el ministro Arrau, ha tenido una labor de ordenamiento bien notable, ha tenido una agenda, y me parece que el lograr separar eso de interior te permite priorizar y tener una agenda estratégica mucho más focalizada y mucho más clara y nítida de lo que necesita el país, entendiendo que esta es la primera prioridad. Era difícil entender de que no tuviera un Ministerio de Seguridad para poder las políticas públicas poder ejecutarlas de buena manera. Están en pleno proceso de implementación, de ejecución de este ministerio, por lo tanto, si bien hay muchas cosas que faltan todavía, porque el ministerio partió hace muy poco, me parece que la labor del ministro Arrau ha visibilizado de buena manera lo que puede hacer el Ministerio de Seguridad a pesar de esas precariedades que tiene desde el punto de vista orgánico. Senador, el gobierno ha informado una baja en algunos delitos, pero la percepción de inseguridad sigue siendo alta. ¿Cómo se explica esta diferencia y qué falta para que la ciudadanía perciba los resultados? Sí, es verdad. Lo que pasa es que estamos viendo un fenómeno de delitos violentos muy alto. Entonces los hechos de sangre son realmente muy violentos, los que vimos en la región. Y eso claramente que aunque disminuya la delincuencia, no se nota mayormente porque estamos viendo, y yo siempre lo digo, muchos me preguntan, pero estamos viendo una región de Valparaíso muy distinta a las que nos tocó vivir
quizás acá se me cae el carnet, pero los que nos tocó vivir a nosotros cuando más jóvenes. Mira, el otro día yo revisaba las cifras. En la región de Valparaíso teníamos el año 2015, no hace tanto, 11 años, teníamos 1,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, ni El Salvador ahora, que tiene cifras históricas de pocos homicidios, ha logrado llegar a eso, que tiene 2 cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos cerca de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y no estamos hablando de cualquier homicidio, estamos hablando de homicidios violentos. Entonces, perdone que me haya desviado un poco, pero ¿qué se necesita? Sin ninguna duda, tener mayor fortaleza policial desde el punto de vista de la inteligencia, más carabineros, más retenes, más subcomisarías, pero por otro lado, fortalecer las labores de investigación y control, como te decía, de nuestras fronteras, tanto marítimas como terrestres, y el control de nuestras cárceles. Los recintos penitenciarios es fundamental. En la región de Valparaíso necesitamos una cárcel nueva, con estándares de seguridad adecuados a lo que vive nuestro país y la región de Valparaíso. Mayor fortaleza de los inspectores municipales a cargo de los municipios y un plan de estrategia regional y comunal que vaya acorde a lo que está pasando en el país. Muchas veces la región de Valparaíso es castigada y es debilitada para fortalecer la región metropolitana. Y en ese sentido me parece que nuestra región tiene que ser priorizada respecto a ciertas situaciones de inseguridad que vivimos, particularmente recuperando el espacio público. Tú caminas por los centros de Viña, Valparaíso o la zona interior y la verdad es que no hay un alma después de las 6, 7 de la tarde, y los asaltos son reiterados en zonas que eran bien transitadas antes, y eso afecta al comercio y un sinfín de razones. Entonces tiene que haber un sistema integrado de seguridad con cámaras. O sea, estamos todavía en ciernes para poder recuperar esa seguridad que tuvimos en algún momento en la región de Valparaíso. Yo espero que esas cifras que siguen bajando bajen con mayor intensidad para que se traslade a la percepción, porque si la percepción no ha bajado es porque claramente la gente aún no percibe un cambio muy profundo de lo que tenían de los delitos que se cometían hasta hace algún tiempo. Senador, y más allá de aprobar nuevas leyes y para ir finalizando el tema, ¿dónde cree que hoy está la principal deuda del Estado en materia de seguridad, por supuesto? A ver, la principal deuda que son varias, no hay una, pero me parece que el Estado, quizás voy a ser un poco genérico, no tan específico, pero me parece que el Estado no estaba preparado para el nivel de violencia y la incorporación del crimen organizado a nuestro país. Me parece que pillaron a las instituciones volando bajo, con poco nivel de coordinación, con bajo nivel de tecnología, con poca especialidad y con pocas competencias, y claramente con un capital humano muy reducido. Imagínate que los fiscales hasta hace poco tiempo, porque aprobamos el fortalecimiento del Ministerio Público, teníamos un fiscal que revisaba 1.500 causas. Ahora se creó la supraterritorial, bueno, han habido varios cambios legislativos. Lo mismo con nuestras policías, el equipamiento, la capacidad de ocupar armas menos letales. Hoy día no se cuestiona el utilizar armas taser, pero hasta hace poco tiempo se cuestionaba ocupar armas taser. El mismo armamento que tenían las policías se cuestionaba, el armamento que tenían. Yo creo que nos pillaron en una situación de desprevención donde el país se durmió en términos de seguridad y sobre todo de inteligencia. Teníamos una inteligencia ochentera, noventera, que no respondía a los estándares internacionales. En la ANI, la verdad es que brillaba por su ausencia. Un vehículo en cada región, sin capacidad de tener agentes encubiertos, agentes informantes, agentes reveladores, que es personal que se involucra o se mete dentro de las bandas o tiene información valiosa respecto a lo que hace en terreno para poder desbaratar o entregar la información a los entes encargados de la seguridad. Todas esas cosas nuestro país las tenía muy debilitadas y la verdad es que pareciera ser que no le daban mayor importancia. Y el ingreso del crimen organizado, la violencia en los barrios, el narcotráfico, hizo que hubiera un cambio de mentalidad en nuestro país y me parece que vamos por buen camino, pero claramente estas cosas demoran. Desde el punto de vista legislativo se ha hecho mucho. Se puede seguir haciendo cosas, pero hoy día me parece que la labor es de ejecución, de efectividad y que las cosas ocurran, porque las leyes me parece que muchas de ellas ya están escritas, pero me parece que el tema ahora es más operativo. Perfecto, senador. Muchas gracias por su tiempo, por estar junto con nosotros en puranoticia.cl. Que tenga buena tarde.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estábamos entonces conversando con el senador Andrés Lonton sobre seguridad, una materia muy importante para la región y para el país. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos en puranoticias.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Vamos a revisar de inmediato los titulares de esta jornada. Condenan a banda Tren del Mar a 167 años de cárcel por 4 homicidios. Son 11 condenados por asociación criminal y otros graves delitos. Habitantes de la megatoma de San Antonio denuncian abandono total por parte de Poduje. Acusan nulos avances en el proyecto habitacional. Detiene las faenas de la demolición de roca que cayó durante el temporal en Putaendo. La obra estaría amenazando la red de alcantarillado. Y el diputado Otuiti Teao pide citar a comisión por prolongados cortes de luz en la región de Valparaíso. Más de 3.800 clientes continúan sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso. Viña del Mar concentra la mayor cantidad de afectados. 2 personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en Quillota. La Policía de Investigaciones indaga presunta intoxicación por monóxido de carbono. Parlamentarios exigen medidas urgentes para reactivar la caleta Portales tras el temporal. Solicitan recursos para reponer la grúa y apoyar a pescadores afectados. Y volvemos en Hora de Noticias, acá por puranoticias.cl con las informaciones. Si bien el reciente sistema frontal dejó graves consecuencias en distintas zonas del país, con personas fallecidas, un gran número de personas damnificadas y millonarios daños, las precipitaciones también tuvieron un efecto positivo sobre el sistema eléctrico nacional al aliviar la estrechez energética y alejar, por ahora, la posibilidad de un decreto de racionamiento. Para profundizar en esto, conversamos con Hernán Alcayaga, él es director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad Diego Portales. Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Muy buenas tardes, Brenda, y muchas gracias por su invitación. Encantado de estar aquí con usted. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos de lleno ya a la entrevista. ¿Qué significa en términos prácticos que se haya alejado por ahora la posibilidad de un decreto de racionamiento eléctrico? Sí, en términos prácticos quiere decir que, bueno, este temporal, ¿verdad?, de lluvia y de nieve ha mejorado el estado de los embalses, es decir, la capacidad que teníamos de embalsamiento ha ido aumentando, lo cual es positivo sobre todo para el tema hidroeléctrico. El sistema hidroeléctrico en Chile es el 20% de la generación eléctrica nacional, por lo tanto, tener embalses con agua para poder generar es muy relevante porque nos aleja, como bien decías tú, de este estrechez y posible riesgo de racionamiento hacia el futuro. ¿Qué factores explican este cambio de escenario y qué rol han jugado las últimas precipitaciones en todo esto, Hernán? Sí, el factor es principalmente la cantidad de agua caída, la recolección de agua a través de las cuencas, ¿verdad? Y también el agua que nosotros llamamos sólida como en estado de nieve, que tenemos en la cordillera, que son reservorios naturales, ¿verdad? Porque al quedar como nieve, después en primavera se van derritiendo y de a poco van llenando de nuevo estos embalses que están en la parte más alta de las cuencas. En el caso de la zona sur, por ejemplo, la región del Biobío, donde tenemos aproximadamente unos 3.300 megawatts de potencia, que es el corazón del sistema hidroeléctrico, las centrales más importantes, Ralco, Pangue y también, que no es una central, sino que es un lago, pero que alimenta centrales de pasada, que es el lago Laja, se mantienen altos en sus niveles. Aún hay una merma todavía, pero todavía queda parte del invierno. Y si bien la DGA informa todos los lunes, ¿verdad?, en su boletín cómo es el estado de los niveles de los lagos, y uno podría ver, por ejemplo, el lago Laja, que solo tiene el 17%, esto se puede explicar también porque el agua está almacenada dentro de la cuenca en forma de nieve. Así que esa es una buena noticia para todos los chilenos que consumimos electricidad.
Ya, pero Hernán, a ver, para que a todos nos quede claro, porque yo creo que todos tenemos esta duda, ¿este alivio permite mirar con mayor tranquilidad los próximos meses o aún es muy prematuro descartar un escenario de estrechez energética? ¿Qué opinas tú? En mi opinión, yo creo que se aleja mucho el escenario de racionamiento energético y nos da un cierto alivio, un cierto respiro. Lo bueno es que, como les comentaba, la región del Biobío, que está más al sur, todavía queda parte del invierno, entonces esto va a seguir aumentando, por lo tanto yo creo que esto nos deja mucho más tranquilos. Hay que recordar también que los embalses son reservorios de energía, porque finalmente el agua almacenada nos permite generar la energía, no así las centrales hidroeléctricas de pasada que no tienen capacidad de almacenar agua, por lo tanto es como si no pudiéramos almacenar energía. Y la región del Biobío es la región que produce más energía hidroeléctrica en Chile, entonces desde ese punto de vista yo me quedaría tranquilo. Ocurre algo similar también en la región del Maule, que yo la considero como más centro-sur, ¿verdad? Porque ahí está Colbún, Machicura, la laguna del Maule también, donde también han aumentado bastante la capacidad de almacenamiento de estos reservorios, ¿verdad? De estos embalses, algunos llegando al 50%. Entonces yo soy positivo en el sentido de que por lo menos el agua está llenando los embalses y estamos teniendo esta capacidad para el futuro. Ya, eso es una buena noticia que nos puede dejar un poco más tranquilos por ahora. Pero, a ver, para que las personas, para que todos entendamos en realidad ya, el sistema frontal dejó miles de hogares sin suministro eléctrico durante varios días. ¿Cuál es la diferencia? Es el tema que tú tocabas recién, pero ¿cuál es la diferencia que existe entre seguridad del sistema eléctrico y la capacidad de distribución hacia los usuarios? Claro, aquí hay que distinguir dos cosas. Una son las empresas generadoras de energía, como las centrales hidroeléctricas, ¿verdad?, donde se genera esta energía a partir de los caudales, ¿verdad? Y el otro es la distribución de esta energía a través del sistema que tenemos nosotros en nuestras casas, los sistemas urbanos o rurales. Si bien tenemos este stock de energía transformado en agua, ¿verdad?, después la distribución la realizan otras empresas, y ahí es donde tenemos el problema entonces de los cortes por daños estructurales, por ramas de árboles que se caen sobre los cables eléctricos, por conexiones mal realizadas. Entonces hay que separar la parte de generación, que está, digamos, con este sistema entre comillas asegurada, y la parte de distribución eléctrica, que es donde está afectando a estas miles de familias en todo Chile. ¿Qué dejó en evidencia esta emergencia, crees tú, a tu criterio, respecto de la infraestructura eléctrica de nuestro país? Sí, en evidencia nos dejó algo que viene repitiéndose todos los años, ¿verdad? Y cada vez que tenemos estos temporales, es que el sistema de distribución eléctrica todavía es muy frágil, en el sentido que muchos de los países que tienen una mayor capacidad, ¿verdad?, de enfrentar este tipo de eventos climatológicos, tienen sus cables, por ejemplo, soterrados. ¿Ya? En Chile todavía nosotros tenemos la mayoría, o sea, yo diría más del 95% de los cables son aéreos, entonces están expuestos, ¿verdad?, a la caída de árboles, a desconexiones, ¿verdad?, y todo ese tipo de eventos que puede ocurrir. Tener cables soterrados nos ayudaría a aumentar nuestra capacidad de resistir estos eventos, aumentar nuestra resiliencia, ¿verdad?, y a tener menos cortes de este tipo de suministro. ¿Pero es viable, Hernán, hacer eso acá en nuestro país, soterrar los cables, o se vea como algo muy lejano? Es un poco más caro, ¿verdad?, pero yo creo que deberían, por lo menos las empresas eléctricas, apuntar a poder tener cables soterrados y sistemas que vayan bajo el suelo, porque, como decía recién, cada vez que hay un evento de este tipo queda muy expuesto, entonces el sistema es muy fragilizado y por eso se generan estos cortes de suministro. Sí, perfecto. Estamos hablando con Hernán Alcayaga, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Diego Portales. Hernán, Chile ha avanzado en la incorporación de energías renovables. ¿Qué rol sigue cumpliendo la generación hidroeléctrica y qué tan relevante sigue siendo el nivel de precipitaciones? Sí, bueno, la energía hidroeléctrica efectivamente depende de la cantidad de agua que tengamos, ¿verdad? Entonces somos dependientes de cierta forma del clima en ese sentido, ¿ya?
por el otro lado, las energías renovables, porque la energía hidroeléctrica es renovable, porque a través de agua, pero las energías renovables no convencionales, donde está la eólica, la solar, hemos ido avanzando muchísimo. Chile tiene un potencial muy, muy grande, tanto en solar como en energía eólica. Entonces, en un momento la energía hidroeléctrica era más del 50%, ya ahora pasó a ser el 20%, pero la importancia que tiene la energía hidroeléctrica es que nos permite embalsar, ¿verdad?, y almacenar la energía en forma de agua. Nosotros le llamamos energía gravitacional, que después se transforma en cinética y después genera esta energía hidroeléctrica. Pero es la gran importancia de los embalses en este caso, y de que podemos almacenar esta energía, y cuando hay momentos peak de demanda se puede generar de forma según la demanda. En cambio, algunas de las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, no es hoy día posible hacerlo, a pesar que ha habido mucho avance en cuanto a las baterías, ¿verdad? Pero la energía hidroeléctrica sigue siendo muy relevante para nuestro país. Hernán, y para ir finalizando el tema, ¿cuál es la principal lección, a tu criterio obviamente, que deja este invierno para la planificación energética del país? Bueno, lo que yo siempre por lo menos les enseño a mis estudiantes, nosotros tenemos diseños de ingeniería, después tenemos la construcción de estos diseños, ¿verdad? Y después tenemos la mantención de las obras. Y muchas veces nos quedamos en muy buenos diseños, muy buena construcción, y la mantención queda un poco rezagada, y eso es cosa de los colectores de agua lluvia, ¿verdad? Y en otro tipo de obras más de ingeniería civil. Entonces yo lo que pienso es que deberíamos anticiparnos un poco a esto y tener las mantenciones. Uno lo hace en la casa, ¿verdad? Con las hojas que caen en las canaletas, ¿verdad? Que uno las limpia, tal cual. Esas mantenciones hay que hacerlas a las obras civiles para que enfrentemos mejor, y como decía yo, con un alto grado de resiliencia, estos eventos hidrometeorológicos. Gracias, Hernán, por tu tiempo. Gracias por estar en Hora de Noticias por aquí, por puranoticia.cl. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Ahí conversábamos en entrevista con Hernán Alcayaga, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Diego Portales. Y vamos a seguir de inmediato con las informaciones. Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil. Tenemos novedades en uno de los casos judiciales de mayor connotación pública del último tiempo. El séptimo juzgado de garantía de Santiago modificó este jueves las medidas cautelares del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien desde ahora deberá cumplir arresto domiciliario solo en horario nocturno, mientras continúa la investigación en su contra por abuso sexual y violación. Daniel Zunino, te escuchamos. Retomamos contacto, Brenda, ¿cómo estás? Así es, tenemos novedades respecto a este caso que enfrenta el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Tenemos novedades que informar, porque se da a conocer durante esta jornada que el séptimo juzgado de garantía de Santiago modifica las medidas cautelares que pesan en su contra. El tribunal determina sustituir el arresto domiciliario total que cumplía hasta ahora, tal como tú decías, por la medida de arresto domiciliario nocturno en el marco de la causa en la que es investigado por los presuntos delitos de abuso sexual y violación en contra de una subalterna, hechos que habrían ocurrido mientras ambos trabajaban en el gobierno anterior. La audiencia se desarrolló en este caso a petición de la defensa de Monsalve, que solicitó una medida cautelar menos gravosa. Si bien el Ministerio Público se opuso a esta modificación, argumentando la gravedad de los delitos investigados, finalmente el tribunal acoge esta solicitud. De acuerdo con la defensa, uno de los principales argumentos considerados por el juez fue que el ex subsecretario ha permanecido cerca de 20 meses privado de libertad, además de la colaboración que ha prestado durante el desarrollo de la investigación. Escuchemos palabras del abogado defensor Víctor Providel. Valorar la resolución del tribunal que, acogiendo los fundamentos y alegaciones de la defensa, procedió a modificar la privación de libertad de don Manuel Monsalve a un régimen cautelar de arresto domiciliario nocturno. El tribunal valoró y reconoció que el tiempo que ha estado privado de libertad don Manuel Monsalve, esto es aproximadamente 20 meses o 617 días,
era un tiempo que indudablemente, un antecedente, y también lo reconoció el Ministerio Público, era un antecedente para modificar la medida cautelar. ¿Qué se entiende entonces con esta resolución? Manuel Monsalve deberá cumplir arresto domiciliario de carácter nocturno entre las 22 horas y las 6 de la mañana, manteniendo además las medidas cautelares de arraigo nacional que ya estaban anteriormente y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima y a su grupo familiar. Desde la Fiscalía Centro Norte insistieron en que los antecedentes reunidos durante esta investigación siguen siendo suficientes para mantener la existencia de los hechos y la participación del imputado, precisando que el tribunal no cuestionó esos antecedentes, bien digo, sino que únicamente modificó la necesidad de cautela. Por esta razón, el fiscal Marcelo Borbarán anunció que el Ministerio Público va a evaluar presentar un recurso de protección, de apelación, bien digo, ante la Corte de Apelaciones, buscando dejar sin efecto esta resolución y restablecer la medida cautelar anterior. Escuchemos también palabras entonces del fiscal Marcelo Borbarán. La postura del Ministerio Público es que lo que correspondía era mantener la medida de arresto domiciliario total. El tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno, parcial, sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado, que ha sido tenido en consideración previamente tanto por el Tribunal de Garantía como por la Excelentísima Corte Suprema, atendido lo que ha manifestado el Ministerio Público en las audiencias anteriores. Lo que corresponde ahora es evaluar la posibilidad de recurrir de esta resolución ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones por la vía de apelación. Así, en este caso, la investigación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve sigue en desarrollo, mientras la Fiscalía analiza exhaustivamente los próximos pasos judiciales y la defensa valora la decisión adoptada por el tribunal competente, en este caso Brenda. Perfecto, Daniel, quedamos atentos a cualquier otra actualización de este y otros temas. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda, que esté muy bien. Y seguimos con las informaciones. Vamos a revisar a continuación la entrevista realizada aquí en puranoticia.cl al alcalde de Olmué y presidente de la Asociación de Municipalidades, Jorge Gil, quien conversó sobre que los municipios van a recurrir hasta el CERNAC para pedir una compensación económica por los cortes de luz. Escuchemos. La empresa en esta emergencia, uno esperaría que estuviera a la altura de la respuesta. Nosotros podemos entender de que un frente de mal tiempo, la naturaleza puede sufrir ciertas afectaciones, lo que son los tendidos eléctricos. Lo que se cuestiona es el tiempo de respuesta. Yo tuve vecinos en la comuna de Olmué y también en la región de Valparaíso, que tengo conocimiento, que estuvieron 5, 6 y 7 días sin suministro eléctrico, y cada hogar perdió su alimentación refrigerada, y más lo que significa el daño emocional de estar todos esos días sin suministro eléctrico. Tenemos insulino dependiente que tienen que tener congelada la insulina. Tenemos localidades rurales en la región de Valparaíso que dependen de la electricidad para tener agua potable, porque sus bombas domiciliarias con sus estanques funcionan con la electricidad. Entonces es una afectación por los días que se prolongó. Fue un daño grande para las familias de la región de Valparaíso, y por lo tanto creemos que se tiene que cuantificar cuál fue el alimento que perdieron, los días que estuvieron sin suministro eléctrico, y que se tiene que compensar en su totalidad. Y también hay muchas veces que se pide rendir a una burocracia que tiene que volver a llamar, que tiene que volver a oficiar. Entonces, aquí nosotros queremos que el CERNAC nos apoye, que sea más rápida la compensación y que sea menos burocrática y sin rendición. Si lo que nosotros proponemos es que sea, y lo que yo he planteado es que sea un promedio del gasto de la familia en los últimos 3 meses, y de ahí se promedie dependiendo el número de la familia de personas, y se haga un promedio mensual del gasto de los últimos 3 meses, pero tiene que haber una compensación por todas las molestias que ocasionó a las familias, a los alcaldes, que fuimos la primera línea que recibimos. Nosotros recibimos el descontento y lo entendemos, y para eso estamos, de ir donde había manifestaciones. Los alcaldes nos llevamos todos también esa presión de tener que solucionar en respuesta más inmediata de una empresa privada.
Ahora, directamente, alcalde, yo creo, bueno, el tema de la compensación, se unen ustedes como alcalde, ¿cierto? Y van al CERNAC. Muy buen punto, es un buen punto comunicacional también, para que estamos con cosas, digamos, que usted, esta idea originalmente se la escuché a Carolina Corti, ¿cierto? En nuestro programa, y que vayan ustedes como alcalde, como unión, ¿cierto? Como asociación de municipios, bien. Pero ahora yo lo quiero llevar a otro punto dentro del mismo tema de la asociación, porque también ustedes como alcalde, independiente que por ley la responsabilidad no es suya, no es de ustedes, pero sí ustedes podrían haber sacado este tema a la luz. Hoy día, el grave problema que tuvimos en la región se produce porque se caen árboles al tendido eléctrico, y esto cortan los postes, las líneas, ¿cierto? Pero los árboles los tuvimos de mucho antes y no escuchamos a ninguna autoridad, ningún alcalde de las comunas nuestras, de las 36, de la asociación que usted preside, ¿cierto?, a decir o a pedirle a Chilquinta que viniera a cortar los árboles. Entonces, ahí nos faltó una prevención en conjunto y también una exigencia, ¿o no? Mire, lo que usted plantea tiene que ver con una opinión suya que uno la puede responder y tiene respuesta. Nosotros los alcaldes de la región los reunimos con quienes son representantes de Chilquinta en cada comuna. No olvidar que nosotros también somos clientes y nosotros le hacemos saber a través de cartas, de correo, de oficio, los lugares que tienen el arbolado sobre la alta tensión. Se lo hacemos saber y ahí sigue siendo el tiempo de respuesta muy lento de parte de la empresa y vienen a hacer las podas con una programación muy lenta. Entonces, si los alcaldes estamos oficiando, lo hacen llegar los mismos dirigentes de localidades. No, yo no me refiero, alcalde, yo no me refiero que efectivamente ustedes no hayan hecho el trabajo interno de enviar los oficios, sino que haberlo sacado comunicacionalmente. Por ejemplo, esta acción que ustedes están haciendo ante el CERNAC, ¿cierto? Es una acción también comunicacional de decir a la gente, oye, vamos a oficiar por esto. Pero comunicacionalmente, un mes atrás, 2 meses atrás, si usted mismo venía viendo que la respuesta de Chilquinta en la poda era lenta, ¿por qué no se dijo? A ver, muchas veces nosotros como municipalidad también llegamos a hacer poda de los arbolados y avanzamos con nuestro equipo y también con empresas externas y avanzamos, entonces vamos dando respuesta y solución. Chilquinta cuando va llegando más lento, nosotros vamos también apurando y evidentemente lo que usted dice, también uno tiene también que tener una autocrítica y lo que usted dice podría haber sido y siempre vamos a decir que las cosas se podían hacer mejor, eso siempre va a ser evidente. Porque sí si uno asocia, alcalde, y aquí también ignorancia y de mi parte y de mucha gente, personalmente yo no sabía que responsabilidad de la poda de los árboles era de Chilquinta. Uno pensaba que era del municipio. Uno dice, oye, el municipio no corta estos árboles. Y no, ustedes no pueden cortar esos árboles porque además ponen en riesgo al personal de ustedes, municipal, o cierto, o de estas brigadas que se contratan, porque son árboles que sobrepasan el tendido eléctrico. Y esa es responsabilidad de Chilquinta, inclusive por ley. Entonces, muchas veces debiésemos hoy día preocuparnos de exigirle también, así como ustedes le están exigiendo a CERNAC, ¿cierto?, que lo ayuden a una compensación, debiésemos exigirle a Chilquinta que nos entregue su carta GAN, ¿cierto?, de cómo va ahora a responder a las podas de los árboles. Nosotros le pedimos a Chilquinta, al aire acá, a Alexis Palacio, directamente que me entregara la carta GAN, que me entregara directamente qué es lo que habían hecho en poda durante la región antes de este temporal. Todavía no tenemos la información. Y preguntarle a Chilquinta cuánta gente tiene para cortar árboles en la región, po. Mire, Jorge, yo le voy a decir algo que yo también siempre he estado observando. Primero, a nosotros, ya hablando como región de Valparaíso y como vecino y como alcalde y como autoridad, mire, una empresa privada que suministra energía a los hogares, en los bienes nacionales de uso público no paga ningún derecho porque hay una ley de concesión. Ningún derecho por los postes. Si a nosotros los tienen 5.000 postes, o si en una comuna tienen 20.000 postes en bienes nacionales de uso público, no hay ningún pago por un bien nacional de uso público de la empresa concesionaria de suministro de electricidad. Entonces, ahí, como no pagan por tener los postes en lo que es bien nacional de uso público, lo mínimo que debería exigírsele por ley es la poda. No, pues sí, es que la ley se lo exige, alcalde. Si por ley
Sí, y aquí lo importante es que ellos cumplen la ley, po. Sí, pero la ley se lo exige en alta tensión. Ah, perfecto. No en la baja tensión, dice usted. No en la baja tensión. Y la baja tensión la tenemos que hacer nosotros en las municipalidades, que lo hemos venido haciendo. Pero ¿dónde estuvieron las mayores afectaciones? En la alta tensión. Exacto. Buen punto, alcalde. Tiene razón usted, claro. En la alta tensión. Claro, porque en el fondo, y claro, porque un árbol bajo la tensión, si se cae, no afecta el tendido porque está bajo, po. Y nos pone en riesgo a nuestros funcionarios cuando hacemos la poda. Exactamente. No pone en riesgo. Bueno, la ley que nosotros damos cuenta de este tema de la poda es la Ley General de Servicio Eléctrico, el DFL número 4. Bueno, porque sería interesante, alcalde, justamente transparentar, y usted como asociación, usted que dirige esta asociación, poder transparentar y sentar a la mesa con la eléctrica y que nos pase y que tengamos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, hoy día, si un vecino de Olmué, un vecino de Limache, quiere denunciar que su árbol está con problemas, que obligarles a la empresa eléctrica a habilitar un sistema en sus páginas web, ¿cierto?, en sus aplicaciones, para poder decir, oye, tengo un árbol en la calle Blanca Estela 2020, ¿cierto?, vengan a cortarme el árbol. Porque hoy día no se hace eso. Mire, Jorge, yo le voy a decir otra cosa también, que mire, hoy día tenemos tecnología, ¿cierto? Obvio. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cuando estaba afectada la región, no pudo saber nunca dónde estaban los más de 250 cuadrillas desplegadas en la región de Valparaíso. Era un anuncio de una empresa privada que tenían 250 cuadrillas, podían haber sido 50, pero ellos decían 250 porque no había cómo comprobarlo en línea. O sea, hubiese sido también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, yo creo que también un aprendizaje de decir, oye, todas las cuadrillas tienen que tener GPS en un programa que lo pueda supervisar la CEP. Entonces, la CEP le va a decir al alcalde, yo estoy supervisando porque soy quien supervisa y fiscaliza, y yo tengo 5 móviles en Olmué referenciados por GPS, tengo 3 en Limache, tengo 5 en Zapallar, y los voy sumando y doy cuenta de los 250 cuadrillas. Pero si una empresa privada me dice que tiene 250 y tiene 50, ¿cómo compruebo? Y yo en Olmué habían días, y en otras comunas, porque tengo que hablar por la región, y en otras comunas habían días que no se veían cuadrillas, se veían una o se veían dos. Entonces, ese rol fiscalizador también tiene que ocupar la tecnología de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y no nos puede decir que no tiene cómo saber dónde están los móviles contratados por empresas privadas, ya sea Chilquinta. Estamos en Hora de Noticias por puranoticia.cl. Hacemos una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Y seguimos revisando informaciones en Hora de Noticias aquí por puranoticia.cl. Y escuche bien esta información. Un joven de 22 años murió tras recibir 4 disparos. Esto en la comuna de Quilicura. Investigan posible ajuste de cuentas. La víctima fue abordada por un grupo de sujetos mientras compartía con amigos en una multicancha del sector Valle de la Luna. La Fiscalía ECO y la PDI quedaron a cargo de las diligencias. Revisemos el detalle. La Fiscalía Eco Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI investigan el homicidio de un joven de 22 años que fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en las inmediaciones de una multicancha del sector Valle de la Luna en la comuna de Quilicura. De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima compartía con un grupo de amigos cuando fue abordada por un número indeterminado de sujetos, quienes le dispararon en 4 oportunidades antes de huir del lugar. El joven fue trasladado de urgencia hasta el Cefán de Quilicura, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Eco Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal Eco, Felipe Sepúlveda, indicó que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, mientras continúan las pericias para establecer la identidad de los autores y las circunstancias en que ocurrió el ataque. Y el Juzgado de Garantía de Chihuayante decretó la prisión preventiva del consejero regional del Biobío, Alan Bastías Urrutia, tras ser formalizado por el delito de violación en una causa originada por una denuncia presentada en octubre del año pasado. Más antecedentes en el siguiente informe.
En prisión preventiva quedó el consejero regional del Biobío, Alan Bastías Urrutia, luego que el juzgado de garantía de Chiguayante acogiera la solicitud de la Fiscalía de Concepción y lo formalizara por el delito de violación. La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer adulta quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual ocurrida en octubre del año pasado durante una celebración en la comuna de Chiguayante. Las diligencias fueron desarrolladas por la Fiscalía de Concepción junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, que reunió antecedentes y declaraciones de personas que participaron en el encuentro. Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el delito habría sido cometido mediante fuerza o intimidación o aprovechando la incapacidad de la víctima para resistir, invocando además la agravante de abuso de confianza. El tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su prisión preventiva, fijando un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación. Y un ataque armado en Santiago dejó a una persona muerta y a una joven en riesgo vital tras ser lanzados desde un automóvil. Un ciudadano colombiano de 23 años falleció y su acompañante chilena de 18 años permanece grave tras ser baleados y arrojados posteriormente a la vía pública en la calle Maipú. La Fiscalía ECO ya está investigando este crimen. Escuchemos. Un ciudadano colombiano de 23 años murió y una joven chilena de 18 resultó gravemente herida tras un ataque a disparos ocurrido la noche del miércoles en calle Maipú, en el centro de Santiago. Ambas víctimas se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por desconocidos, quienes abrieron fuego contra el automóvil. De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes arrojaron a ambas víctimas desde el vehículo mientras este aún se encontraba en movimiento. El ciudadano colombiano falleció en el lugar, mientras que la joven fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial donde permanece internada con lesiones de gravedad. La Fiscalía Metropolitana ECO y Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables del ataque. El fiscal ECO Felipe Sepúlveda señaló que la principal hipótesis es que ambos hechos están directamente relacionados, ya que el homicidio ocurrió al interior de un vehículo en movimiento. Agregó que los dos sitios del suceso, separados por aproximadamente una cuadra, reflejan el desplazamiento del automóvil durante el ataque. Este hecho ocurrió en circunstancias que estas dos personas abordaron un vehículo. Una de ellas fue herida y terminó muerta, y la segunda persona, la que quedó herida, posteriormente se desplazó en el vehículo unos instantes y después fue dejada por los ocupantes del vehículo, en otro lugar. Y a continuación revisamos toda la información internacional, porque Estados Unidos fortalece su alianza con Arabia Saudita mediante un acuerdo nuclear que ya genera cuestionamientos. Además, Austria transforma la casa donde nació Adolf Hitler. México investiga un nuevo asesinato contra un periodista y un hallazgo submarino revive la tragedia que cambió la seguridad aérea mundial. Vamos al detalle con la periodista Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar a esta hora información del ámbito internacional. Y vamos a partir con un acuerdo de cooperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que fue firmado para desarrollar un programa de energía nuclear con fines pacíficos, que presuntamente va a facilitar la participación de empresas estadounidenses en los proyectos impulsados por el reino. Según Washington, el convenio va a permitir ampliar las exportaciones de tecnología, generar empleos y fortalecer la seguridad energética saudí, además de profundizar la alianza estratégica entre ambos países. El acuerdo todavía tiene que ser revisado por el Congreso estadounidense y establece un marco de cooperación de largo plazo bajo estándares internacionales de seguridad y no proliferación. Pero ya hay especialistas que están advirtiendo sobre los riesgos de que Arabia Saudita pueda desarrollar capacidades para enriquecer uranio, una tecnología que también puede usarse para avanzar hacia la fabricación de armamento nuclear. Desde Riad aseguraron que el programa tendrá fines exclusivamente civiles y que el intercambio de tecnología y conocimientos será bajo supervisión internacional. Y mientras este acuerdo nuclear abre un nuevo debate sobre seguridad en Medio Oriente, Austria tomó una decisión para evitar que uno de los sitios más sensibles de su historia sea utilizado por grupos extremistas.
Y es que han inaugurado una comisaría de policía en la vivienda donde nació Adolf Hitler, que está ubicada en la localidad de Braunau am Inn, en Austria. Tras décadas de controversia sobre el destino de este inmueble, el edificio fue completamente remodelado para impedir que se transforme en un lugar de peregrinación nazi, neonazi o en un símbolo para organizaciones de extrema derecha. Durante la ceremonia, el ministro del Interior señaló que la nueva comisaría busca convertir un espacio vinculado al pasado nazi en un lugar dedicado a la democracia, la seguridad, el Estado de Derecho y también la dignidad humana. Una propiedad que permaneció vacía durante años y que fue finalmente expropiada por el Estado austriaco luego de una extensa disputa con su antigua propietaria. En América Latina, en tanto, un nuevo crimen volvió a encender las alertas. Estamos revisando noticias del ámbito internacional en puranoticia.cl. Se trata de los riesgos que enfrentan quienes justamente ejercemos el periodismo y en este caso lo realizan en México, porque el periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado a balazos mientras desayunaba en la localidad de San Pablo Etla, en el estado mexicano de Oaxaca. El comunicador era conocido por mantener una postura crítica frente al gobierno regional y había dirigido anteriormente la televisión pública de ese estado. La Fiscalía de Oaxaca informó que inició diligencias para identificar a los responsables y que están analizando registros de cámaras de seguridad que podrían, por cierto, ser relevantes para esclarecer este ataque. Organizaciones defensores de la libertad de expresión exigieron que la investigación considere su trabajo periodístico como una de las principales líneas, recordando que había denunciado agresiones y acoso judicial. El crimen vuelve a poner en evidencia la situación de violencia e impunidad que enfrenta el periodismo en México, que es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Y para finalizar esta revisión de noticias internacionales, vamos con un descubrimiento en el fondo del océano que permitió reencontrarse con una tragedia que cambió para siempre los protocolos de seguridad en los aviones. Sí, porque un equipo de exploradores localizó frente a Puerto Rico los restos de un avión de Pan Am que cayó al océano hace más de 70 años en un accidente que marcó un punto de inflexión para la aviación comercial. Esta aeronave fue encontrada a gran profundidad gracias al uso de vehículos submarinos y modernos sistemas de exploración capaces de recorrer amplias zonas del lecho marino. La investigación realizada tras la tragedia concluyó que, además de las fallas mecánicas, la ausencia de instrucciones claras sobre chalecos salvavidas, salidas de emergencia y procedimientos de evacuación contribuyeron al elevado número de víctimas. Sus conclusiones impulsaron nuevas normas para que las aerolíneas entreguen demostraciones de seguridad antes del despegue, prácticas que posteriormente fueron adoptadas en gran parte del mundo. El hallazgo permite recuperar una pieza relevante de la historia aeronáutica y recordar cómo una tragedia terminó generando medidas que actualmente protegen a millones de pasajeros. Y con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias del mundo en puranoticia.cl. Y a continuación les contamos toda la información del deporte porque la muerte del futbolista uruguayo Bruno Betancur causó profundo pesar tanto en Uruguay como en el fútbol chileno. El ex delantero de Everton de Viña del Mar falleció a los 22 años, producto de un paro cardiorrespiratorio. La noticia fue comunicada por Deportivo Italiano de Uruguay, club en el que jugaba actualmente, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales para despedir al jugador conocido por sus cercanos como Bola. Aunque su paso por Everton fue breve, Betancur integró el plantel durante el primer semestre de 2024. En ese periodo disputó 7 partidos oficiales y convirtió un gol con la camiseta oricielo, en la que fue su primera experiencia fuera de Uruguay. Formado en Peñarol y con pasos por los Rentistas y Deportivo Italiano, el delantero continuó su carrera en su país tras dejar Viña del Mar. Su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar de clubes, futbolistas e hinchas, quienes lamentaron, por supuesto, la partida del joven atacante.
Y Eric Pulgar podría estar viviendo sus últimos días en Flamengo. En las últimas horas surgió el interés del Mónaco, club que buscaría incorporarlo para la próxima temporada. Según informó el periodista José Tomás Fernández de AS Chile, el interés habría surgido por petición del técnico Filipe Luis, quien ya dirigió al volante chileno durante su pasado por el conjunto brasileño. El mediocampista cuenta con una cláusula de salida de $4 millones, monto que facilitaría una eventual negociación con el cuadro francés. De concretarse el traspaso, Pulgar volvería al fútbol europeo y tendría la posibilidad de disputar las fases clasificatorias con la Conference League. Y la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, volvió a manifestar públicamente su respaldo a Michael Clark, exmandatario de la concesionaria, en medio de la investigación por el caso Sartor. En entrevista con CNN Chile, la exministra aseguró que mantiene su confianza en Clark y afirmó que seguirá apoyándolo mientras avance el proceso judicial. Además, abordó los rumores sobre una eventual influencia de Victoriano Cerda en la administración del club, descartando de manera categórica cualquier intervención externa. Pérez sostuvo que durante los casi 4 años que lleva en la Universidad de Chile nunca ha recibido instrucciones de Cerda ni de otras personas para conducir la institución. Y O'Higgins afrontará este jueves uno de los desafíos más importantes de su temporada cuando visita a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto rancagüino alcanzó esta instancia tras finalizar segundo en su grupo del torneo, mientras que el cuadro argentino llega después de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores. Para este compromiso, el técnico Lucas Bogaglio apostará por su mejor formación. En Boca, en tanto, el chileno Carlos Palacios quedó descartado por lesión, mientras que Williams Alarcón comenzaría el encuentro en el banco de suplentes. Y sigamos con la revisión de informaciones. Nos vamos directo a nuestra página web en www.puranoticia.cl. El Panda queda en prisión preventiva por disparar contra 2 carabineros en Lo Espejo. El 10º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Benjamín Aedo González, alias El Panda, el sujeto que el viernes pasado baleó a 2 carabineros en la comuna de Lo Espejo. La Fiscalía Metropolitana Sur lo formalizó por homicidio frustrado reiterado. En la misma audiencia obtuvo la prisión preventiva de los 2 encubridores de su fuga de 5 días. Aedo González disparó contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio cuando intentaron controlarlo en la vía pública. El fiscal Cristian Toledo informó que el imputado estuvo cambiándose de una casa por día hasta que finalmente lograron la ubicación en el cual estaba siendo resguardado. Vamos a hacer una completa lectura del portal, vamos a revisar puranoticia.cl. Bueno, ya lo comentábamos anteriormente, esta histórica condena contra el Tren de Aragua, la célula que sembró el terror en las calles de Viña del Mar, suma 167 años de cárcel. Dice lo siguiente: el Ministerio Público y la PDI lograron acreditar la participación de 11 peligrosos criminales en delitos como narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de armas y lavado de activos. El fallo fue calificado como el más importante contra el crimen organizado en la región. Puede revisar este contenido acá en www.puranoticia.cl. También en nuestra portada podemos revisar los titulares. Habitantes de la megatoma de San Antonio denuncian abandono total de Poduje, acusan nulos avances en el proyecto habitacional. También se lo estuvimos contando acá en Hora de Noticias. Manuel Monsalve queda con arresto domiciliario nocturno tras revisión de medidas cautelares. El Panda, se lo contábamos recientemente, queda en prisión preventiva por disparar contra 2 carabineros en la comuna de Lo Espejo. También está en nuestro portal la portada, dentro de los titulares, bien digo, el viceministro Massa asegura que el gobierno está confiado en que van a estar los votos para aprobar la mega reforma.
Suceso aclara que no se puede utilizar reconocimiento facial ni geolocalización para fiscalizar reposo durante una licencia médica. Nos vamos también a lo último que tiene nuestra página web en www.puranoticia.cl. Nos dicen en regiones, detienen a sujeto acusado de robar cartera con más de 700.000 pesos a adulta mayor de 90 años en Chañaral. El Panda queda en prisión preventiva por disparar contra 2 carabineros en la comuna de Los Espejos. En deportes, Daniel Garnero se resigna por los refuerzos para la Universidad Católica. Dice, no soy muy optimista. En materia internacional, hutíes de Yemen afirman haber atacado petroleros en el Mar Rojo luego de anunciar un embargo marítimo. En materia nacional, Suceso aclara que no se puede utilizar reconocimiento facial ni geolocalización para fiscalizar reposo durante las licencias médicas. Y por último, en materia nacional, está lo que ya les contábamos ampliamente. Manuel Monsalve queda con arresto domiciliario nocturno tras la revisión de medidas cautelares. Y nos vamos de inmediato a la revisión de los titulares que marcaron esta jornada. Condenan a banda en Tren del Mar a 167 años de cárcel por 4 homicidios. Son 11 condenados por asociación criminal y otros graves delitos. Habitantes de la megatoma de San Antonio denuncian abandono total de Poduje. Acusan nulos avances en proyección habitacional. Detienen faenas de demolición de roca que cayó durante el temporal de Putaendo. La obra estaría amenazando la red del alcantarillado. Diputado Teao pide citar a comisión por prolongados cortes de luz en la región de Valparaíso. Más de 3.800 clientes continúan sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso. Viña del Mar concentra la mayor cantidad de personas afectadas. 2 personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en Quillota. PDI investiga presunta intoxicación por monóxido de carbono. Parlamentarios exigen medidas urgentes para reactivar Caleta Portales tras el temporal. Solicitan recursos para reponer la grúa y apoyar a pescadores afectados. Y de esta forma les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en Hora de Noticias por puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tenga buena tarde. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias